Buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos listos para la palabra. Gracias a nuestros hermanos que nos hicieron recordar la santidad de nuestro Dios. Si tan solo tuviéramos eso en mente cada día, nuestra manera de vivir sería diferente. Quiero invitarle, por favor, a la primera de carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Ya vimos la primera parte del capítulo 3. Y hoy vamos a leer desde el verso 8, que cubrimos un poquito la semana pasada. Pero si por favor mira en su Biblia, verso 3. Voy a leer hasta el verso 22. Cuando lo encuentre, por favor me acompaña poniéndose de pie. Primera de Pedro 3. Esta es la manera en que Pedro terminó el primer párrafo de ese capítulo, diciendo: en conclusión, y esa fue nuestra conclusión de la semana pasada, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tenérselo por lo bueno? Pero aún, si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. Alabado Señor, gracias por tenernos aquí. Gracias porque conoces nuestra necesidad aún mejor que nosotros la conocemos, Señor. Gracias porque tú en el momento indicado nos das exactamente lo que necesitamos, Señor. Así que con esa confianza que venimos delante de ti, para pedirnos que estas palabras sean una realidad en cada uno de nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hay una realidad que no podemos cambiar. Vivimos en un mundo peligroso, en un mundo corrupto y que constantemente se opone a nuestra fe. Pero, por el otro lado, hay un deseo que siempre está presente. Un deseo para todos, tanto los de afuera como para los de adentro. Y ese deseo es vivir una vida pacífica, una vida tranquila. Eso es lo que el hombre más desea. Y entre más viejos vamos, más deseamos. Lo que quiero es paz. Ya no me importa el dinero, no me importa la fama, no me importa la popularidad, quiero una vida tranquila. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en paz en medio de este mundo que nos persigue? ¿Qué podemos hacer? Y aquí el apóstol Pedro nos está dando algunas recomendaciones, algunas que podemos hacer como iglesia y otras que podemos hacer como individuos. Entonces, si queremos tener paz, ¿qué es lo que Pedro está recomendando? Lo primero que Pedro dice es que estemos unidos como iglesia, colectivamente hablando, unidos como una iglesia. Si usted observó el verso 8, el verso 8 dice que tengan la misma mente. Tal vez lo dice de otra manera en su copia de escritura, pero que tengamos la misma mente como iglesia. Ahora, ¿cómo es posible eso si, como decimos, cada cabeza es un mundo? ¿Será posible que podamos tener esa unidad? Bueno, lo que está diciendo acá no quiere decir que vamos a pensar lo mismo en todas las áreas de la vida, porque somos personas diferentes. Pero sí significa que hay áreas en las cuales debemos de creer lo mismo. Por ejemplo, todos creemos que Jesús es Dios, ¿no? Estamos unidos en esa creencia. Todos creemos que Dios es santo, santo, santo. ¿De acuerdo? No hay división en eso. Todos creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. No hay desacuerdo en eso. La Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, y también dice que la gran comisión es la tarea de la iglesia. Si queremos que esta iglesia crezca, la única manera es predicando el Evangelio. No hay otra. Haciendo discípulos de todas las naciones. Entonces todos estamos de acuerdo en eso. Todos tenemos el mismo propósito, todos le apuntamos a lo mismo, y la unidad de la iglesia es fortalecida cuando todos jalamos en la misma dirección. ¿Recuerdan eso? En este caso, jalando la cuerda de la doctrina, jalando la cuerda del evangelismo. Pero si no podemos vivir en paz dentro de la iglesia, ¿cómo podemos esperar vivir en paz en este mundo? Si los que creemos lo mismo y sentimos lo mismo no nos podemos poner en paz, ¿cómo vamos a estar en paz con aquellos que nos oponen? Entonces, lo que Pedro está recomendando acá es: iglesia debe estar unida, unánime, una sola alma, quiere decir eso, en estas cosas esenciales. La iglesia también tiene que tener el corazón de Cristo para poder tener esa paz. Y eso lo dice el verso 8 también. Dice
Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, teniendo el corazón de Cristo. Porque esas características mencionadas ahí, o cualidades, son las que Cristo demostró cuando Él estuvo en este mundo. ¿Cuándo se rompe la paz? Cuando esas cosas que acabo de leer no están presentes. Cuando no estamos dispuestos a tratar a nuestros hermanos en la misma manera que Cristo los trataría. La semana pasada hablé de el rey en el hogar y la reina en el hogar. Y no mencioné que muchas veces tratamos a nuestra esposa de manera que no trataríamos a una hermana en Cristo. ¿No es cierto? O viceversa, tratamos al esposo de una manera que no trataríamos a una hermana en Cristo. Cuando estas cualidades no están presentes, la paz se rompe. Pero aquí dice que debemos de ser compasivos. Quiere decir que debemos sentir el dolor del otro con pasión. Patos es dolor. Y hacer algo al respecto. Es lo que llamamos en español empatía. El poder ponernos en los zapatos del otro. El poder identificarnos con el dolor que el otro está sufriendo. Dice también que debemos de ser fraternales, con amor fraternal, amándonos los unos a los otros. ¿Qué acaso no se espera que los hermanos se protejan el uno al otro? ¿Que no se hagan daño el uno al otro? Ayer, en una conversación, recordábamos con una de nuestras hijas que cuando nosotros éramos niños, si los padres veían a hermanos peleándose constantemente, ¿qué hacían? Le echaban sal en la espalda. ¿Alguien recuerda eso? Les echaban sal en la espalda y los ponían a lamerse el uno al otro. Y si acaso llegaba a suceder una vez y era suficiente. Esa era la cura para que se trataran con amor fraternal. Veo a Gustavo riéndose. ¿Sí supiste de eso? No, okay. A lo mejor te hicieron algo parecido. Peor. Pero dice aquí que debemos de ser fraternales, que debemos de ser misericordiosos. Literalmente, de buenas entrañas. Eso quiere decir, en ese contexto, la palabra misericordioso. Cuando tus entrañas se remueven al ver el dolor y el sufrimiento de otros. Dice también que debemos de ser humildes de espíritu. Y no voy a extender mucho ahorita porque voy a hablarlo más adelante, pero que seamos humildes de espíritu. Queremos vivir en paz. Debemos aprender también a controlar nuestros labios. ¿Qué dice Santiago de los labios? Que la lengua, bueno, no dice los labios, dice de la lengua, pero tan pequeña y enciende grandes fuegos. El verso 10. El que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y eso implica que si queremos vivir en paz, debemos de aprender a hablar bien de otros. La lengua del hombre es aquello que el diablo más usa para crear división entre las personas, no solo en la iglesia. Es lo que el diablo usa para crear divisiones, enemistades,
Es lo que el diablo usa para echar a perder buenas amistades. La lengua. Por eso es que Santiago dice que está llena de veneno y la compara a una chispa que enciende un gran bosque. Cada persona, no importa qué tan bueno o tan malo sea, tiene algo bueno de lo cual nosotros podemos hablar. No hay una persona que sea 100% mala, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y todavía guardamos un remanente de la imagen de Dios. Entonces todos tenemos algo bueno entre nosotros. Como padres muchas veces nos dijeron, si no va a decir algo bueno, mejor no diga nada. ¿Cómo eres tú con respecto a eso? ¿Hablas tú mal de otros? ¿Hablas mal de tus hermanos en la fe? ¿Te gusta comer tacos al pastor? Si me invitas, sí. Si no, no lo comas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reentrenar nuestros ojos y nuestras mentes para ver lo bueno en cada persona. Porque lo natural para nosotros es verles lo malo. Estamos entrenados por el diablo para ver lo malo, el acusador. Tenemos que aprender a buscar lo bueno en las personas, hablar bien de ellas. Tenemos que también controlar nuestros labios, hablando la verdad todo el tiempo. ¿Por qué este mundo practica tanto la mentira? ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. Y lo único que están haciendo es seguir el ejemplo de su padre, el diablo. Como les dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él es asesino desde el principio y no puede hablar la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? ¿No lo sabes? Es Dios. Dios es verdad. No hay una mentira en la Biblia que haya dicho Dios. Dios es verdad. Y nosotros debemos de hablar siempre la verdad. Ese debería de ser uno de los distintivos principales de los hijos de Dios. Estamos en la verdad, hemos conocido la verdad, debemos de hablar la verdad. Vinieron los amigos de Job cuando estaba en lo peor de su sufrimiento. ¿Y qué hicieron? ¿Han leído el libro de Job? Solamente el último da palabras de ánimo. Todos los otros, lo único que hicieron fue venirlo a acusar. A ti te está pasando esto por esto y esto y esto y esto. Hablaban lo que no sabían. Pero Job dice lo siguiente: en cuanto a mí, mientras haya vida en mí, dice, y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Mira a ese hombre en esa condición tan dolorosa, injusta hasta cierto punto, respondiendo a estos mentirosos: mis labios no serán usados para hablar mentira. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 51. El Salmo 51, el Salmo 15.
Me gusta ese salmo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. El que habla verdad en su corazón, dice el Salmo. El que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Queremos vivir en paz. Aprendamos a hablar la verdad. Cuenta la historia que en la antigua Grecia, Sócrates, aquel hombre que tenía una reputación de ser extremadamente sabio, un día un hombre vino y se encontró con el famoso filósofo, y el hombre le dijo, ¿ya sabes lo que he oído acerca de tu amigo? Y Sócrates le respondió, un momento, antes de que me digas lo que has oído de mi amigo, quisiera que aplicáramos la prueba de los 3 filtros. ¿Los 3 filtros? Dijo el hombre. Sí, dijo Sócrates. Antes de decir algo acerca de otros, es bueno que tomemos el tiempo para filtrar lo que vamos a decir. Yo lo llamo, dijo él, la prueba de los 3 filtros. Y el primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado que lo que me vas a decir de mi amigo es verdad? Y el hombre dijo, no, solo sé lo que he oído. Sócrates continuó diciendo, muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuamos con el siguiente filtro, el filtro de la bondad. Lo que me vas a decir acerca de mi amigo, ¿es algo bueno? No, dijo el hombre, al contrario. Y luego Sócrates le dice, ¿quieres hablarme cosas malas acerca de él que ni siquiera has comprobado si son verdaderas? Pero bien, pasemos al otro filtro. A lo mejor todavía puedas pasar la prueba. Este es el tercer filtro, el filtro de lo útil. Lo que me vas a decir, ¿es útil de alguna manera para mí? No, dijo el hombre. Entonces, dijo Sócrates, si lo que me quieres decir no has comprobado que es verdad, no es algo bueno y no me va a ayudar de alguna manera, ¿por qué habrían de querer decirme? Y sería bueno que nosotros, si queremos hablar bien de nuestro prójimo, la verdad, aprendamos a filtrar lo que oímos. ¿Cómo se hacen los chismes? Ya oíste. Mira, un día tuve que parar a un pastor en una reunión de pastores. Estaba expresándose mal de un amigo mío, pastor también. Y yo estaba sentado a 2 sillas enfrente de él. Y yo lo alcancé a oír. Y me puse de pie y le dije, hermano, yo no permito que nadie hable de mis amigos a sus espaldas. El hombre se quedó pálido y se cayó. Dime de ti, ¿tú permites que hablen mal de otros a espaldas de Dios? Lo tercero que Pedro nos recomienda para vivir en paz, debemos controlar nuestra actitud.
El verso 8, el cual la mencioné hace poco, dice que seamos humildes en espíritu. Humildes en espíritu. Muchos de los problemas, muchos de los pleitos que se dan podrían ser resueltos si tan solamente tuviéramos esa cualidad de ser humildes en espíritu. Y lo que literalmente significa es tener una actitud humilde. El no pensar mucho más de lo que realmente eres. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona humilde, como el Señor está diciendo ahí por medio de Pedro, vas a aprender a responder como el Señor respondería. El verso 9 dice que Jesús, o que debemos de imitar a Jesús, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque hemos sido llamados para heredar bendición. Eso es responder como Jesús respondería. ¿Por qué? Porque cuando no eres humilde en espíritu, te crees más de lo que eres. Ves a los otros de menos. Y por lo tanto, como te crees superior, no estás dispuesto a tolerar ningún maltrato ni ningún insulto. Al contrario, respondes con la misma moneda. ¿Me diste? Te doy. ¿Me dijiste? Te digo. Pero yo te pregunto, cuando hacemos eso, ¿estamos ayudando a la paz? No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos echándole leña al fuego. ¿Te acuerdas aquel proverbio que dice que la suave respuesta, o la blanda, dice otra versión, la blanda respuesta quita la ira o aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira? Si tú tienes un espíritu, una actitud humilde, vas a preferir callar que devolver con la misma moneda. Y los pleitos no van a continuar. Jesús nos dio a nosotros el ejemplo. A pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo y nos dio el ejemplo a seguir. Y lo dice Pedro en el capítulo anterior. Cuando dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno salió en su boca. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué me dice ese verso? Que en lugar de yo responder al que me insulta y me maltrata, Señor, tú lo sabes todo. Tú toma cuidado de esto. Porque nuestra reacción primordial es, como dicen, remangarnos, ¿verdad? Te espero afuera, como decíamos en la escuela. No, ahora hemos conocido al Señor. Y por lo tanto, debemos de buscar la paz. Buscar la paz. Apártense del mal, dice el verso 11, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Sigan la paz. ¿Alguna vez te habrás preguntado cómo Jesús saludaba a las personas? ¿Será que les saludaba como aquí en Estados Unidos? Hey, hi, what's up? No. Seguramente como todo judío, y como todo judío lo hace en este tiempo también. Shalom. Y shalom quiere decir paz. Él había instruido a sus discípulos, cuando entren en una casa,
den su saludo de paz. Shalom. Pero la paz no simplemente sucede, hermanos. La paz, dice aquí, debe ser buscada. Sígala, dice ahí. Busque la paz. Y si algo, creo yo, que quebrante el corazón de nuestro Señor Jesucristo, es ver los pleitos entre sus hijos, entre los hermanos en Cristo. Él quiere que vivamos en paz. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dos versos acá. Primero el 19, Pablo a los romanos, procuremos. ¿Qué es procurar? Buscar con esfuerzo. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y un par de capítulos antes había dicho, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No siempre va a ser posible eso. Pero nosotros debemos de ser los iniciadores de esa búsqueda de la paz. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Que no sea por tu lado el pleito o la disensión. No nos vamos a pelear por diferencias de opinión. No nos vamos a pelear por desacuerdos. Tenemos que respetar la posición del otro. Y Pedro dice también que debemos de estar listos para responder acerca de nuestra fe. Verso 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para... ¿Están en su Biblia? Para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este es el verso clave de la apologética, de la defensa de la fe. En inglés dicen I apologize, que es me disculpo. ¿Okay? Literalmente significa defenderte o presentar defensa, presentar razón. El primer apologista que conocemos fue uno que se llamaba Justino. Justino después le añadieron un apelativo, Justino mártir. ¿Por qué crees que le añadieron mártir? Si estaba vivo. Porque él estuvo dispuesto a morir por la defensa de la fe. Y este hombre, en segundo siglo, entre el 147 y el 161, escribió al emperador Antonino Pío, que era quien perseguía a los cristianos por la fe, y en sus escritos Justino le explicó y defendió las prácticas cristianas, los rituales cristianos, para presentar a los creyentes delante del emperador como buenos ciudadanos. Esa fue la primera apología que nosotros conocemos. Pero el verso nos está diciendo que para estar preparados debemos nosotros de dar buenas razones a los que demandan razón de nuestra fe. Para poder dar razones, primero debemos de saber qué es lo que creemos. No podemos defender lo que no creemos. Segundo, debemos de saber por qué lo creemos. Porque me lo dijo mi papá. Sí, a uno también le dijo su papá que se hiciera católico, porque él era católico.
¿Esa es una buena razón? No. Debemos de saber qué creemos, por qué lo creemos, y debemos de estar listos y capacitados para presentar una defensa lógica, filosófica y bíblica de nuestras creencias. Pero para eso es necesario que conozcamos la Biblia. Y para conocer la Biblia hay que leer la Biblia. Y qué bueno por aquellos que tomaron el desafío de leer la Biblia en un año. Debemos de conocerla, debemos de ser pensadores o filósofos, si le podemos decir así. Debemos de estudiar la Biblia y debemos de estar familiarizados con lo que pasa en este mundo corrupto. Porque sabiendo las debilidades del oponente, es más fácil que obtengamos la victoria. Como los boxeadores, que estudian al oponente horas y horas y horas antes de ir a la pelea. Te pregunto, ¿por qué crees que muchos jóvenes abandonan su fe cuando entran a la universidad? ¿Por qué? Primero, porque nunca se tomaron el tiempo de analizar lo que creían y ver por qué lo creían. Simplemente asistían a la iglesia. Esto es lo que me dijo mi papá, mi mamá. Esto es lo que decía el pastor. Y llegan a la universidad y se encuentran con un oponente preparado, filósofo secular, y los hace trizas. Y de repente ya no creen en Dios. Y de repente son ateos o agnósticos. Porque no supieron cómo responder a los ataques de los científicos y de los filósofos y de los ateos. No estaban preparados para dar buenas razones. Queremos vivir en paz. No solamente tenemos que tener razones. Tenemos que ser también respetuosos de aquellos que quieren saber. De aquellos que nos preguntan: oye, ¿y por qué eso? ¿Alguna vez has hablado con un testigo de Jehová? ¿Cómo terminó la conversación? Solamente una vez recuerdo yo que no se han ido enojados. Se fueron con mentiras, pero no se fueron enojados. De ahí todas las veces se enojaron. El enojo, la violencia, la falta de respeto son las razones de los que no tienen razón. Que piensan que con levantar la voz ya tienen la razón. Cuando tú tienes la razón, no tienes ni que exaltarte. Puedes mantener la calma, la frialdad, porque sabes lo que están diciendo. Entonces, si tú estás seguro de tus creencias, si tú sabes cómo defenderlas, no hay razón para que pierdas. Al contrario, con respeto, debemos de asegurarnos que en esas conversaciones dejemos las puertas abiertas para otras conversaciones adicionales. Que no las cierres peleándote con las personas, porque ahí estás rompiendo la paz. Trátalos con respeto. Y acuérdate que el respeto y la paz van de la mano. Si no hay respeto, no hay paz. Y si no hay paz, no hay respeto. Y el Señor nos está llamando aquí a responder respetuosamente a aquellos que demandan razón de lo que creemos. Pedro ha sido sabio en todo, bueno, el Señor por medio de Pedro. Pero Pedro muestra sabiduría en lo que él está recomendando a estos hermanos que viven allá en Asia,
acosado por el gobernador, acosado por la sociedad, acosado por los incrédulos, por los idólatras. No, es posible vivir en paz. Porque la paz tuya no depende de tus circunstancias. Depende de aquel que dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Pero no es suficiente. Bueno, pues ya tengo a Cristo, estoy en paz. No, porque se van a dar estas circunstancias y tú tienes que saber cómo tratarlas. ¿Ya? Entonces, ¿queremos vivir en paz? Estemos unidos como iglesia. Sintamos como Cristo sintió. Aprendamos a controlar nuestros labios, hablando la verdad, tratando respetuosamente a la gente, aplicando los 3 filtros, si es posible, y controlando nuestra actitud. Chuck Swindoll, un conocido predicador aquí de Frisco, escribió un párrafo que se llama Actitud. Te recomiendo que la busques en la internet. Él concluye diciendo, en todas estas circunstancias, la única cuerda que tú tienes por tocar es la cuerda de la actitud. En otras palabras, no tienes control de lo que sucede, solo tienes control de ti mismo, de tu actitud. Así que, hermanos, vivamos en paz. Cuidadito tu boquita. ¿Cómo decía? Cuidadito tu boquita. Lo que dice. No recuerdo ese cantito de niños. Que hay un Padre en este cielo que te mira todo el tiempo. Que te mira todo el tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Señor, alabado sea tu nombre. Gracias Señor por recordarnos estas verdades tan importantes para nuestro diario vivir. Tú nos conoces, Señor, mejor que nadie. Tú sabes si tenemos problema en el uso de nuestros labios, si nos descuidamos de conocer y escudriñar tu palabra, si somos irrespetuosos con la gente, si no nos tratamos bien. Señor, obra en esas áreas. Ayúdanos a ser lámparas brillantes, limpias, para que este mundo vea tu luz reflejada en nosotros y te glorifiquen a ti, Señor.